Lo que le parece muy raro a la gente es que es Estados Unidos, estamos hablando de Trump, es un intento de crimen que está conmocionando y sacudiendo a los Estados Unidos y al mundo entero, y de hecho podemos llegar a decir que a la gente le extraña muchísimo que justo en el momento indicado girara la cabeza y ahí teníamos ese disparo que no le dio justo en la sien, sino que una herida leve en una de sus orejas, prácticamente rezándole a Dios. Hay cosas muy extrañas, evidentemente, en lo que ha sucedido con el exmandatario estadounidense. En este caso, el servicio secreto había sido alertado a una persona sospechosa. Había gente gritando a los cuatro vientos que allí había alguien en ese tejado y sinceramente no hicieron absolutamente nada hasta el último segundo. Hasta dicen que se estaban mirando por las mirillas, que sabían que había alguien allí agachado en ese techo. No sabemos si realmente pasó desapercibido por pensar que era alguien que era del servicio secreto en ese caso, pero nadie alertó de los servicios o los profesionales que estaban allí, cosa que parece muy muy extraña y que algunos siguen la conspiración por esto mismo. Ese sospechoso, identificado como Thomas Crooks, de 20 años, fue avisado por primera vez a los agentes de policía por los asistentes a esa manifestación cuando se dirigían al evento. Los asistentes informaron que vieron a Crooks paseando y comportándose de manera extraña cerca cuando esto se lo dijeron a 4 funcionarios, según NBC News. Los agentes de la policía local comenzaron a perseguirlo a pie. Esto dijeron los funcionarios. Durante esa persecución, dijo el funcionario estadounidense que la policía local le dijo al servicio secreto que estaban buscando una persona sospechosa cerca del evento. No está claro a qué hora se notificó al servicio secreto si fue antes de que Trump saliera al escenario en los terrenos de Boulder Fan Show, un lugar que aproximadamente tiene 36 millas al norte de Pittsburgh. El funcionario estadounidense dijo que se informó al servicio de una persona sospechosa antes de que la policía local descubriera a Crooks en el techo de ese edificio cercano. Ese descubrimiento ocurrió poco antes de que el chico de 20 años abriera fuego, según 2 fuentes policiales. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. And Scott, I'm here with you fighting like hell to get a senator. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. There he is. Easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have drug. Los momentos plantean muchas dudas sobre si se podrían haber tomado otras medidas para detener al sospechoso, y alguna de estas conspiraciones nace a raíz de todo esto, de lo raro del momentum, de cómo pasó, de que esa bala le rozó la oreja justo cuando se giró hacia el lado. Hay muchas cosas que aún nos seguimos preguntando a raíz de este tiroteo. Y es que el pistolero estuvo agachado en el techo durante al menos 2 minutos antes de que Trump fuera herido de bala, según una revisión de vídeos de NBC. Los vídeos publicados en las redes sociales y las entrevistas de los asistentes con periodistas mostraban ese creciente pánico que había sentido la gente al comprender la amenaza potencial. Un vídeo de 50 segundos que mostraba a un grupo de asistentes a la manifestación fuera del perímetro del lugar, al aire libre, anunciando en voz alta la presencia del pistolero. Ahí está, ahí mismo, decía el hombre que aparentemente había grabado el vídeo mientras señalaba hacia arriba, con un dedo borroso cubriendo brevemente la lente. Decía, ahí mismo, ¿lo ves? Está acostado, ¿lo ves? En otro vídeo publicado en las redes sociales se puede escuchar a Trump hablando sobre las estadísticas de seguridad fronteriza que se muestran en una pantalla mientras algunos asistentes comienzan a gritar «¡Tiene un arma!». La verdad es que es tremendo todo lo que está saliendo en este caso en las redes sociales y en todos los medios de comunicación sobre el intento de atentado a Donald Trump, que luego salía con un vendaje en su oreja, bastante grande el vendaje, para que no se viera en ese caso lo que le había pasado el sábado anterior.
También hay un vídeo que se popularizó en las redes sociales sobre una mujer de gorra negra, anteojos de sol y una remera blanca que se encontraba en el acto de campaña donde ocurrió ese atentado contra Donald Trump. Y ella tuvo una extraña reacción durante el ataque al expresidente. Un vídeo que se viralizaba en las últimas horas que mostraba cómo la mujer pareció observar algo con atención solo unos segundos antes de que el tirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, le disparara a Trump y lo hiciera en su oreja derecha. Inmediatamente comenzaba a filmar la situación. Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Something that said, take a look at what happened. Shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. Varios usuarios de las redes sociales especularon con que la conducta de la mujer resultaba muy sospechosa, ya que no parecía sorprenderse al escuchar los tiros, mientras se veía que todos a su alrededor se agachaban al instante. Se escuchaban disparos y su primer instinto era sacar su teléfono con mucha calma y filmar el espectáculo. ¿Nos parecía esto un comportamiento normal?, se preguntaban en Twitter. Y es que el presidente fue atacado el pasado sábado durante ese acto de campaña del que hablamos, un ataque que ocurría mientras se mostraban unos gráficos sobre la migración en la frontera de los Estados Unidos, un tema recurrente en la campaña de Donald Trump, y es que en ese momento se escuchaban disparos y se veía como Trump se tomaba su oreja derecha, como todos sabemos ya, al instante rodeado por agentes de servicio secreto que protagonizaban unos minutos totalmente tensos hasta que Trump se levantaba con su rostro sangrado para alzar el puño a su público y gritarles "lucha" hasta 3 veces. Por eso mucha gente estaba analizando todos los movimientos de las personas que estaban justo detrás y al lado de Donald Trump escuchando este meeting y en cómo pudo pasar esto, si es que en ese caso esta señora decían que era extrañísimo que no hiciese nada, que se quedase ahí parada, que no se agachase, y eso fue un momento que las redes sociales estallaron otra vez en conspiraciones. Y es que había surgido a la luz ese nuevo vídeo que captaba a una mujer que se encontraba detrás del expresidente de Estados Unidos, quien buscaba llegar a la presidencia nuevamente, para lo cual está en contienda con el actual mandatario Joe Biden. Decían algunas personas en las redes sociales que esta mujer hacía una señal extraña antes del tiroteo y en el acto comenzaba a grabar con su celular. Hechos ocurridos el pasado sábado 13 de julio, después de las 4 horas, y en ese momento se escuchaban hasta 4 disparos y otros 4 por parte de los servicios secretos. Identificado este chico como Matthew Crooks, mejor conocido, de 20 años y residente de Bethel Park. Aún así, poco después, esta mujer que decían que supuestamente había hecho una señal y que nosotros por aquí hoy mostramos ese nuevo vídeo. El presidente Joe Biden anunció el domingo una investigación del FBI sobre el asombroso fracaso del servicio secreto a la hora de proteger a Donald Trump en el meeting en Butler, en Pensilvania, y prometía que la investigación sería exhaustiva y rápida. Pero muchas personas decían que era una locura confiar en una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley para que borrase las sutilezas entre agencias, exponiendo todas las debilidades y errores de sus compañeros agentes. En cambio, era muy probable que viésemos una investigación clásica de DC en este sentido. Además, se preguntaban, ¿había alguien más a quien podíamos culpar de lo sucedido en Butler, en Pensilvania, en el meeting de Donald Trump? Trump como candidato republicano ocurre en plena investigación del atentado contra su persona en un acto en Pensilvania. Decíamos, atentado del que el FBI sostiene como principal hipótesis que Thomas Crooks, el atacante, habría actuado como un lobo solitario. Un ataque, dicen, que terminó por cambiar la fisonomía de la campaña electoral de los Estados Unidos. Ambos candidatos, en todo caso, piden ahora a sus partidarios que rebajen el tono de la retórica, la polarización política que alcanzó un punto de inflexión ese día, el sábado, con el intento de asesinato del expresidente. Una bala roza la cabeza del candidato a la presidencia de Estados Unidos. Un intento de asesinato que ha puesto de manifiesto lo polarizadas que se han vuelto estas elecciones.
Según se acerca noviembre, las campañas demócrata y republicana intentan plantear la próxima votación como una guerra existencial. El Congreso se estaba aprovechando de la debacle del servicio secreto en este caso, afirmando que el propio derecho a investigar era un intento de asesinato. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, llamado James Comer, había ordenado a la jefa del servicio secreto, Kimberly Chittle, que conservara todos los documentos relacionados con este tiroteo de Trump, y ella podría recibir una crítica de alto perfil ante el comité la próxima semana. Hay que decir, desde que pasó este tiroteo a Donald Trump y esa bala le pasó rozando la oreja, según se ha podido ver en los distintos medios, y lo que comentan los servicios secretos, que es lo que ocurrió. En este caso hay muchas personas que siguen teorizando, que siguen hablando de conspiración. Y es que el otro día se decían que los fragmentos de vidrio de un teleprompter habían sido los que habían herido a Donald Trump, mientras que por otro lado otros expertos están diciendo que sí que fue esa bala a tanta velocidad la que traspasó la oreja del señor expresidente de los Estados Unidos. Y es que pocas personas habrá a día de hoy en el planeta que desconozcan el intento de magnicidio que sufrió Donald Trump el pasado sábado mientras presidía un mitin republicano en Butler, en Pensilvania. Y es que el candidato terminó la jornada de campaña herido, con la oreja perforada a un disparo, mientras su tirador, un joven de 20 años, quedó totalmente abatido al instante por los agentes del servicio secreto estadounidense. Aunque el resultado en las elecciones presidenciales de noviembre todavía es incierto, las encuestas apuntan a que este intento de asesinato a Donald Trump lo catapultaría hasta la Casa Blanca por segunda vez. El exmandatario ahora es visto por los republicanos como un héroe y un mártir, lo que hace que muchos en redes sociales hayan querido sacar paralelismos incluso con una película llamada Ciudadano Bob Roberts, una peli publicada en el 1992. Esta película supuso el debut como director de Tim Robbins, que narra en forma de falso documental la campaña electoral de un candidato al Senado de los Estados Unidos en Pensilvania, Bob Roberts, que era un cantautor de folk conocido por sus ideas conservadoras, racistas y homófobas. En cierto momento, Roberts finge ser víctima de un intento de crimen para aumentar sus índices de popularidad y apoyo público y así ganar las elecciones. Algo que en este caso desde la izquierda estaban intentando popularizar en las redes sociales, incluso habiendo una muerte de una persona, y dicen que este tiroteo sería falso, que todo estaba planeado y que esto haría ganar a Donald Trump las siguientes elecciones. Una escena en la que Roberts recibe un disparo comenzó a ser compartida en redes sociales, convirtiéndose en viral y llegando incluso al propio Tim Robbins, que también protagonizó y produjo esa película, y no anudaba en aclarar su opinión al respecto. Ahora que Estados Unidos está en plena campaña de primarias y España en pre-campaña en generales, hay varias personas que han recordado esta película diciendo que todos tenemos pelis favoritas que todo el mundo conoce, que si El Padrino, que si Guerra de las Galaxias, que si Casa Blanca, Ciudadano Kane, etc. Pero también todos tenemos películas favoritas que son muy poco conocidas. En este caso, para algunos era Bob Roberts. Esa historia que va sobre la campaña de elecciones primarias de un joven candidato, el tal Robert O. Robbins, rodada como si fuera un docu para televisión, y es que Robbins no solo clava magníficamente la imagen de político ambicioso que tendría Donald Trump y con encanto para algunas masas necesitadas, sino que le añade un plus curioso en la peli. Canta temas country, con letra política y en sus mítines. En este caso también teníamos esa música que justo sonó en la segunda aparición de Donald Trump después de lo que ocurrió en ese meeting y ese tiroteo que casi le vuela los sesos. Muchos que han visto la película dicen que en ese caso daban ganas de votarlo por todo lo que le había pasado, que si no prestabas demasiada atención a la letra de las canciones y demás, y sin embargo por debajo de la imagen pulida había un montón de cosas que el documental se encargaba de mostrar. Era cierto que el guión tenía alguna que otra cosa que recordaba que estaba estirando un poco la realidad por motivos dramáticos, pero muchos de los temas que tocaba la peli eran válidos y merecían alguna reflexión. Y es que
que en ese caso todo se relacionaba con el intento de asesinato de Donald Trump. Donald Trump, un hombre de 78 años, que se dice transformado de ese ataque. Su hijo, Donald Trump Jr. Prácticamente como cuando decimos lo de lo predijo los Simpson, en este caso podemos decir que lo predijo el ciudadano Bob Roberts. El atentado contra Trump desató los rumores y teorías conspirativas en internet. Hay afirmaciones de que el presidente Biden y sus aliados ordenaron ese ataque. En las redes sociales muchísimas personas colocaban esto, que Biden había organizado todo y sus compinches. Luego, por otro lado, algunas teorías de que Trump habría fingido ese atentado, y eso comenzó a circular y se extendió por las redes sociales rápidamente. Y es que 4 minutos después del primer reporte de un tiroteo en un meeting de Donald Trump el sábado, varias cuentas anónimas en la plataforma social publicaban: los antifa de Joe Biden le dispararon al presidente Donald Trump. Media hora después, otra cuenta con enlaces continuaban la teoría y afirmaban sin evidencia que el ataque contra Trump quizá había sido ordenado por la CIA. Poco después, la activista de derechas Laura Loomer publicaba sobre algunos comentarios recientes que el presidente Joe Biden habría hecho sobre Trump, y luego escribía: intentaron matar a Trump. Una hora más tarde, cuando aún no había muchos detalles oficiales sobre el intento de crimen, la versión de que Biden y sus aliados habían planeado ese ataque contra Trump se estaba divulgando en muchísimas personas, simpatizantes rusos e incluido un político brasileño que lo estaba comentando en Twitter. Tras 24 horas, los mensajes sobre esa afirmación no verificada se habían visto y compartido millones y millones de veces. La idea de que Biden estaba detrás del tiroteo contra Trump fue quizás la teoría conspirativa más dominante que surgió tras el atentado del sábado en Butler, en Pensilvania, por parte de Thomas Crooks. Una conjetura que no ha sido comprobada, surgió casi al instante, se consolidó como narrativa y luego se catapultó entre las plataformas grandes y pequeñas, incluso cuando la información sobre el incidente era limitada. Esto de que esta vez se tratara de Trump, que con frecuencia afirma ser víctima de fuerzas poderosas, al tiempo que sataniza a sus enemigos, contribuyó a impulsar todas las teorías de la conspiración. Y es que su aceleración también se vio favorecida por años de desconfianza derivada de algunas historias de oscuras cábalas de élites que Trump ha llamado el Estado Profundo, implicadas en nefastas conspiraciones. Y en este caso muchos dicen que si hay conspiración viene desde dentro de los Estados Unidos, porque realmente el servicio secreto estaba hablando de que que si habían visto que había una planificación desde este país persa, si había una planificación para acabar con la vida del exmandatario Donald Trump, pero en este caso hay muchas personas que creen que no hay otros países y que en esta ocasión quien estaría implicado si hubiese una conspiración sería el mismo Estados Unidos. Según el Instituto para el Diálogo Estratégico, un grupo de investigación sin fines de lucro decía que las afirmaciones infundadas de un atentado contra Trump autorizado por la izquierda solo fueron parte de la difusión masiva en Internet de afirmaciones falsas sobre ese tiroteo. Las referencias a falsos relatos sobre el intento de crimen acumularon más de 100 millones de vistas en 24 horas. Esa cifra superaba con creces los 35,1 millones de contenidos relacionados con rumores de bandera falsa y otras teorías tras un tiroteo en una escuela de Uvalde, en Texas, en el año 2022. Otras teorías fueron impulsadas por parte de algunas cuentas de la izquierda, incluyendo que Trump había organizado de manera deliberada el tiroteo para mejorar sus posibilidades electorales, así como antes decíamos con esa película, cortándose la oreja con una navaja oculta, haciendo estallar una cápsula de sangre oculta o fabricando de otra manera una herida de bala falsa. También se señaló a otros culpables imaginarios como la agencia de inteligencia israelí Mossad u otros. Sin embargo, destacaban el argumento no verificado de que Biden y los demócratas eran los responsables. Según otras empresas sobre el tiroteo y Telegram, en las primeras 7 horas, alrededor del 17% incluían expresiones de solidaridad y oraciones por Donald Trump. La siguiente mayor parte, alrededor del 5%, acusaba a los demócratas de instigar
a la violencia. Por su parte, el director de la película, Tim Robbins, no está de acuerdo con quienes, después de ese intento de crimen contra Donald Trump sucedido el pasado fin de semana, empezaron a señalar paralelismos con esa peli del 1992, Ciudadano Bob Roberts, esa sátira política escrita, dirigida y protagonizada por el actor en el que fue su debut como director. Una peli que, como os decía, tomaba la forma de ese falso documental centrado en la sucia campaña electoral de un candidato al Senado de los Estados Unidos, interpretado por él mismo y que fingía ser víctima de ese intento de crimen para aumentar los índices de popularidad. Algo que a día de hoy están diciendo muchas personas en las redes sociales acerca de lo que ha pasado con Donald Trump. Aún así, Tim Robbins respondía, decía que a quienes establecían paralelismos entre su peli Ciudadano Bob y el intento de crimen de Trump, que había que ser claros que lo que había pasado ayer por el sábado 13 de julio fue un atentado real contra la vida de un candidato a la presidencia. Dispararon contra un ser humano, otro fue asesinado. Puede que fueran seres humanos con los que no estéis de acuerdo políticamente, pero al menos por vergüenza aparcar vuestro odio hacia esta gente. Son compatriotas. Este odio colectivo está aniquilando nuestras almas y consumiendo lo que nos queda de humanidad. Sinceramente, esto se vuelve cada vez más loco, y es que en la última hora se dice que en este caso un equipo de francotiradores de la policía estaba dentro del edificio desde donde Thomas Crooks disparó durante el tiroteo, según el New York Post. Esto es tremendo, y es que según fuentes que hablaron con este periódico, Crooks estaba literalmente trepado a la cima de un edificio donde se encontraba el puesto de vigilancia para los francotiradores. Esta noticia es totalmente surrealista porque esto es un edificio de la fábrica de AGR International Inc. en Butler. Estaba siendo utilizado por la policía local, como os digo, para un puesto de vigilancia, para que los francotiradores escanearan en búsqueda de amenazas, mientras el expresidente hablaba en el escenario a solo 30 metros de distancia, según había informado el New York Post. Y es que los informes dicen que Crooks fue visto en el edificio hasta casi media hora antes del incidente. Las noticias que salen son surrealistas en cuanto a este caso. Sinceramente, no tiene ningún tipo de sentido lo que aquí ha ocurrido. El medio de noticias de los famosos TMZ en los Estados Unidos obtuvo imágenes de Thomas Matthew Crooks afirmando que tenía un bolígrafo de 10 pulgadas. Y es que, según los informes, el vídeo fue tomado en febrero del año 2020 en Steel Center Carrier, en Jefferson Hills, en Pensilvania. Sus compañeros de clase decían que Crooks era callado, pero abierto, era cool y era amigable. Según este vídeo de TMZ, Crooks era increíblemente hábil con las computadoras y sabía cómo desmontarlas y volver a ensamblarlas. Esto es lo que decía el medio de noticias TMZ con este vídeo de unos 15 segundos que se ha publicado en sus portales. 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis and 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Lo raro aquí es que Thomas Crooks fue descubierto por las fuerzas del orden en un techo 26 minutos antes del tiroteo que casi mata al expresidente. Según las fuerzas de seguridad, alguien había notado a un hombre sospechoso en el techo a las 5:45. De hecho, hay una noticia de la BBC, una entrevista, que está alertando a las fuerzas de seguridad. Estas fuentes hablaban y decían que un agente de la ley también había visto previamente a Crooks en el suelo y lo había llamado como persona sospechosa con una foto antes de las 5:45. Y más tarde un oficial revisó el terreno pero no encontró a este señor. 26 minutos después de que se tomara la segunda foto, se produjeron los disparos desde el techo. Crawling, bear crawling up the roof of the building beside us. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know,
5 shots ring out. En cuanto a las informaciones del FBI sobre Crooks, el FBI dice que en este caso este señor actuó solo, mejor dicho, este chico de 20 años. El FBI también dice que Crooks tenía un uso muy limitado de redes sociales. Afirman también que la agencia no conocía a Crooks, que era un donante progresista. Se informa también que él era un republicano registrado, el padre de Crooks era un libertario también registrado, la madre era una demócrata registrada. El AR-15 usado fue adquirido por su padre hacía 6 meses atrás. Crooks era miembro de un club de tiro bastante cercano. Los funcionarios encargados hacían cumplir la ley y decían que había llevado a cabo una buena cantidad de planificación a hacer eso. De alguna manera, él pudo trepar al techo sin ser detectado por la policía o el servicio secreto. Se había encontrado, según el FBI, explosivos en su vehículo y también en su domicilio. Algo que es bastante complicado de conseguir en los Estados Unidos, en contrario a lo que serían las armas. Se graduó en Community College. Trabajaba actualmente como asistente dietético en un centro de enfermería y dijo que su verificación de antecedentes estaba limpia. Sus compañeros decían que era un solitario en la secundaria y el profesor de secundaria dijo que era uno de los pocos conservadores en la clase. En el día de ayer, Donald Trump reaparecía en la convención republicana con la oreja vendada tras ese intento de homicidio. Tras meses retrasando su decisión, Trump anunciaba que su vicepresidente sería el senador de Ohio, J.D. Vance, uno de los más radicales de su partido. Y es que el Partido Republicano coronaba este lunes al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su candidato a la Casa Blanca. La primera jornada de Convención Nacional Republicana, celebrada en Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin, dejaba una imagen para el recuerdo. Imagen histórica. Y es que Trump reaparecía por sorpresa ante un público totalmente entregado, con la oreja derecha vendada por esa herida que sufría al ser tiroteado el sábado en un mitin de Pensilvania y que de hecho tuvo muchísima suerte de que no le volara a los sesos esa bala. La escena estuvo plagada de detalles propios de un drama épico. Además de la venda en la oreja, levantó el puño emulando el mismo gesto que hizo segundos después de salvar la vida por tan solo 1 centímetro. El público gritaba "lucha, lucha", el lema que se había convertido en el grito de guerra trumpista desde el día del tiroteo. La ovación fue incluso emocionante para Trump, quien detestaba la debilidad, mostraba el rostro algo compungido. Por primera vez en esta Convención Nacional Republicana. Las encuestas actualmente lo sitúan muy cerca de la Casa Blanca, pero 4 años después tenía el control total de la formación política y las encuestas lo situaban mucho más cerca de volver a la presidencia a pesar de todas las causas abiertas que tiene ante la justicia. En el momento en el que Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, intentó acabar con su vida con un rifle por motivos que todavía se desconocen, Trump ya tenía todo el viento a favor por haber ganado por goleada al debate electoral del 27 de junio a un Biden algo confundido. Desde el ataque, Biden ha hecho un llamamiento a rebajar la crispación, pero muchas voces en el Partido Republicano niegan que Trump haya tenido ningún papel en la elevada polarización del país. Los republicanos no tenemos que rebajar nada, no hicimos nada malo, seguiremos apretando y ganaremos estas elecciones. Esto decía el excongresista republicano Madison Cawthorn, el presidente de esa convención, diciendo en este caso que había reaparecido Trump, pero no se dirigía tanto a sus fieles. Se esperaba esto hasta el turno del jueves para generar todavía más expectativa, así que estaremos muy atentos, en este caso también al jueves, todo lo que pase con el señor Donald Trump. Evidentemente, después de este atentado ha habido muchísimas teorías. De hecho, la teoría más fuerte es que ha sido todo un montaje, atentado falso, dicen algunos medios de comunicación. Crecen esas teorías de la conspiración. Realmente no se sabe muy bien qué ha pasado. Ha sido muy raro todo, un chaval de 20 años que intente asesinar al que probablemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Es raro de por sí, pero en este caso en los Estados Unidos ya ha pasado en otras ocasiones. Este atentado solo dura unos segundos y cada uno de los actores presentes tiene un único punto de vista. Las reacciones son a veces instintivas, aunque algunos espectadores intenten llenarlas de contenido. Y es que muchas veces las televisiones no paran de hablar de esto y en este caso ha habido muchas teorías de la conspiración, muchas películas podemos decir.
Tras conocerse la noticia del intento del crimen contra Donald Trump, la conocida red social de Twitter se llenó de una gran variedad de teorías de conspiración sobre lo sucedido, y es que la plataforma promovía temas como false flag, bandera falsa, stage o incluso montaje entre los usuarios. Tras este suceso llamaba la atención que ninguno de los temas trending topics sobre el tiroteo estuviese plagado de conspiraciones particularmente sólidas o coherentes, sino que simplemente se podía encontrar una grande cantidad de mensajes de usuarios en esta red social que decían que el tiroteo parecía falso o que estaba totalmente preparado, que era imposible que en ese caso la bala desde ese lugar rozara la oreja de Trump y saliese prácticamente sin ningún rasguño. Y es que, por ejemplo, algunos usuarios de X difundieron imágenes en las que se señalaban a otras personas como autores del tiroteo, otros habían apuntado a que el intento de crimen era en realidad un montaje orquestado por la propia campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, todo esto para conseguir más votos en las elecciones presidenciales, que tendrían lugar en noviembre. Y es que, por otro lado, hay quienes acusaron directamente a los votantes de Trump de llevar a cabo el atentado como una operación de falsa bandera, y quien había dicho que todo había sido ordenado. Todo esto obviamente sin pruebas, pero las conspiraciones siempre llegan, y cuando se trata de un caso en el que las cosas no están claras de ninguna manera. Nos quedamos por aquí en el día de hoy. No olvidéis, como siempre, el like, suscribiros al canal con la campana para seguir viendo todos estos nuevos vídeos y relatos sobre el tema Donald Trump. Suscribiros al canal con la campana para que os lleguen todas las notificaciones sobre los nuevos vídeos que vamos a ir trayendo de este tema y de otros. No olvidéis ese like que me ayuda tanto, y luego nos veremos con más vídeos. Muchísimas gracias a todos. Hoy en este vídeo hemos recopilado esas conspiraciones, la teoría de la película de Bob, en este caso, que sería muy similar a esa conspiración que estaban montando desde algunos medios y algunos personajes expertos en la política de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por verme, y luego estaremos con nuevos vídeos.